Muy buenos días, tejedoras. Arrancamos con un nuevo tutorial de crochet y en esta oportunidad les voy a enseñar a tejer esa blusa a crochet que tiene una trama en vertical y con textura. Esa prenda puede funcionar como una blusita de verano o como un chaleco para el invierno. Eso va a depender de con qué hilo la tejan. Si quieren tipo chaleco pueden utilizar lana o acrílico, y si quieren como blusita de verano pueden utilizar algodón o acrílico del verano. Vamos a trabajar puntos básicos del crochet como punto alto, medios puntos altos, punto deslizado y también variantes de esos puntos como los puntos altos cruzados. Y si no saben tejer esos puntos, no se preocupen que el tutorial es súper paso a paso. Y también es una prenda que la pueden adaptar a todos los talles porque se teje a medida. Pero antes de arrancar con el tutorial, si no están suscritas en el canal todavía, suscríbanse, dejen el like y activen las notificaciones, así estarán siempre informadas cuando salen los tutoriales nuevos. Y ahora sí, dicho eso, vamos a tejer esa blusita. Los materiales que necesitaremos para tejer esa prenda son hilo en primera mano, y el hilo que seleccionen va a depender de para cuál estación quieren tejer la prenda. Si la quieren tipo blusa, más livianita para el verano, les recomiendo que utilicen algodón en sus variantes o acrílico de verano. Si la quieren tipo chaleco, como yo tejí la mía, les recomiendo lana o acrílico. Yo acá estoy utilizando hilo de acrílico 100% frisado, fíjense que tiene esos pelitos en el hilo, y para ese grosor de hilo yo seleccioné una aguja de 5 milímetros. Entonces el número de aguja también va a depender del grosor del hilo que ustedes seleccionen. También necesitaremos de una tijera, aguja lanera, centímetro y marcadores de punto. Y la cantidad de hilo, como siempre, va a depender del talle de cada una y cuán larga lo tejan. Yo para la mía gasté más o menos 300 gramos de acrílico. Nuestra blusa se teje en vertical, entonces lo primero que vamos a hacer es con el centímetro sacarnos una medida desde la punta de nuestro hombro, la parte más alta del hombro, hasta la altura sobre nuestro abdomen que queremos que llegue esa blusa, o sea el largo total. Les voy a dejar una foto acá en la pantalla de cómo es esa medida. Entonces básicamente apoyamos el centímetro sobre la parte más alta del hombro y lo vamos deslizando sobre nuestro abdomen hasta llegar a la altura que deseamos para nuestra blusa. Y a partir de esa medida en centímetros, nosotros vamos a tejer una tira de cadenas que debe ser par. Entonces vamos a venir con la aguja y el hilo, vamos a hacer un nudito inicial y a partir de eso vamos a trabajar una tira de cadenas. Esa tira de cadenas debe ser par, ¿sí? Entonces debe ser par y atender a alcanzar a esa medida que nos sacamos con el centímetro. Yo para mi prenda original he trabajado un total de 56 cadenas que alcanzaron 41 centímetros, que era la medida de largo que yo deseaba para mi prenda. Acá les voy a enseñar a tejer esa prenda a partir de una muestra de tejido, entonces voy a hacer una tira de cadenas más cortita, pero ustedes ahí deben tejer una tira de cadenas correspondiente al largo que desean para su blusa chaleco. Entonces vayan tejiendo las cadenas y nos vemos una vez que tengamos la tira total de cadenas. Entonces, una vez que tenemos nuestra tira tejida, vamos a sumar una cadena más a esa tira, saltamos esa primera cadena, lazamos hilo y a partir de la segunda vamos a trabajar medios puntos altos. Entonces, lazamos hilo, entramos en el espacio de punto, traemos hebra y vamos a quedar con 3 lazadas en la aguja. Ahora lazamos hilo y cerramos esas 3 lazadas, ¿sí? Eso sería un medio punto alto. Y ahora vamos a ir trabajando un medio punto alto en cada espacio de cadena de base hasta llegar en las últimas 6 cadenas, ¿sí? Entonces así va quedando nuestro tejido y vamos a ir trabajando en medios puntos altos hasta llegar en las últimas 6 cadenas de nuestra tira. He tejido mis medios puntos altos a lo largo de mi tira de cadenas y ahora me faltan 6 cadenas para llegar al final de la tira. Esas 6 cadenas corresponden a nuestra barra. Y en la barra vamos a trabajar una secuencia alternante de medios puntos altos y puntos deslizados. Entonces, en una vuelta que coincide con la vuelta de medios puntos altos del cuerpo del tejido, trabajamos medios puntos altos en la barra. En la vuelta que sigue, trabajaremos puntos deslizados, que corresponde a la vuelta de puntos altos cruzados en el cuerpo del tejido, ¿sí? Entonces, llegamos acá a nuestras 6 últimas cadenas y en esas 6 vamos a trabajar un medio punto alto en cada una, ¿sí? Siguiendo la misma secuencia que habíamos hecho antes, pero teniendo en cuenta que ahora estamos trabajando sobre la barra de nuestra blusa, ¿sí? Entonces acá he llegado al final de mi vuelta y he trabajado medios puntos altos en la barra y medios puntos altos en el cuerpo del tejido. Si les resulta difícil ver qué es barra y qué es tejido, pueden utilizar un marcador de puntos para definir los puntos de la barra. Entonces van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y van a poner un marcador de puntos ahí, ¿sí?
Y ahí tienen en cuenta que la barra es esa parte de acá y el resto es tejido. Pero van a ver que a medida que van avanzando con el tejido es bien intuitivo ver dónde es la barra. Entonces, para la vuelta que sigue, subimos una cadena, damos vuelta al tejido y empezamos trabajando sobre la barra. Acá vamos a trabajar puntos deslizados tomando solamente la hebra de atrás de los puntos de la barra, ¿sí? Entonces miro los puntos desde arriba, acá es la hebra de atrás, entonces paso la aguja por ahí y hago punto deslizado. Voy al siguiente espacio de punto, tomo solo hebra de atrás, hago punto deslizado. En el siguiente lo mismo, punto deslizado tomando hebra de atrás y repito eso por los 6 puntos de la barra, que acá ya trabajé sobre 3, entonces me faltan 3. Entonces punto deslizado acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces así queda la barra en esa vuelta, mirando a la cara de adelante del tejido. Ya van a entender qué es cara de adelante y qué es cara de atrás. Entonces, una vez que terminamos de trabajar sobre la barra, ahora vamos a trabajar sobre el cuerpo del tejido. También vamos a trabajar tomando solamente hebra de atrás y vamos a repetir la siguiente secuencia. Salto el primer espacio de punto, que es ese. Voy al que le sigue, tomo hebra de atrás y hago punto alto ahí. Ahora lazo hilo, vuelvo al espacio de punto que salteé y voy a hacer un punto alto en ese espacio, también tomando solo la hebra de atrás. Van a ver que esos dos puntos van a quedar cruzados entre sí. Entonces trabajamos 2 puntos altos cruzados tomando solamente la hebra de atrás. Y ahora repetimos la secuencia por todo el cuerpo del tejido, ¿sí? Entonces, el siguiente espacio de punto lo voy a saltar, voy al próximo y hago punto alto tomando solamente la hebra de atrás. Lazo hilo, vuelvo al que salteé y hago punto alto ahí. Entonces, 2 puntos altos cruzados. Repito la secuencia, lazo hilo, salto un espacio de punto, en el que sigue voy a hacer punto alto. Ahora, vuelvo al espacio que salteé y hago punto alto cruzado. Entonces así va quedando la secuencia del cuerpo de nuestra prenda. Voy a trabajar puntos altos cruzados tomando solamente la hebra de atrás. Voy a repetir eso por toda la vuelta hasta llegar en el último espacio de punto. Terminamos la segunda vuelta de nuestro tejido y ahora podemos definir qué es cara de adelante del tejido y qué es cara de atrás. La cara de adelante se ve en los puntos altos cruzados tejidos sobre la hebra de atrás de los medios puntos altos y el relieve de los medios puntos altos hacia adelante, ¿sí? Entonces esa es la cara de adelante. Y en la cara de atrás así se ve. Entonces no se ven los relieves de los medios puntos altos y los puntos altos cruzados se ven así. Entonces, cara de adelante del tejido y cara de atrás. ¿Por qué es importante definir las caras del tejido para después entender la secuencia en la cual trabajamos las vueltas? Porque a partir de ahora estas dos vueltas que trabajamos se repiten. Entonces siempre en la cara de atrás del tejido trabajo vueltas de medios puntos altos. Y siempre mirando a la cara de adelante voy a trabajar las vueltas de los puntos altos cruzados. Y en la barra, en la vuelta de medios puntos altos, trabajamos medios puntos altos sobre la barra. Y en la vuelta de puntos altos cruzados trabajamos puntos deslizados en la barra. Entonces, para arrancar la vuelta número 3, subo una cadena, doy vuelta al tejido. Estoy mirando a la cara de atrás del tejido. Entonces es una vuelta de medios puntos altos. Lazo el hilo, vengo en el primer espacio de punto, hago medio punto alto. Y ahora voy a ir trabajando medios puntos altos en cada espacio de punto hasta llegar acá, en los puntos deslizados de la barra, ¿sí? Entonces, vengo acá, clavo aguja, hago medio punto alto. Clavo aguja en el espacio de punto, medio punto alto. Entonces voy a ir trabajando medios puntos altos en cada espacio de punto de los puntos altos cruzados de la vuelta anterior, ¿sí? Hasta llegar a nuestra barra. Trabajé los medios puntos altos sobre el cuerpo y ahora ya estoy en la barra. En la barra, en esa vuelta de medios puntos altos, también trabajamos medios puntos altos, pero hay un truco. No vamos a clavar sobre el espacio de punto habitual, sino que lazamos el hilo, vamos a mirar los puntos deslizados y vamos a clavar aguja acá, tomando solamente la hebra de atrás de esos puntos deslizados, ¿sí? Entonces paso aguja por ahí y hago medio punto alto. Voy al siguiente, tomo solamente esa hebra de arriba, ¿sí? Que es la hebra de atrás, y ahí hago medio punto alto.
Voy al siguiente, tomo solamente la hebra de arriba y medio punto alto. Y repito eso hasta llegar al final de la barra, ¿sí? Y con eso tengo terminada la vuelta número 3. Para empezar con la vuelta 4, subimos una cadena, damos vuelta al tejido. Estamos mirando a la cara de adelante de nuestro tejido. Entonces en esa cara trabajamos los puntos deslizados en la barra y los puntos altos cruzados sobre el cuerpo del tejido. Entonces acá en la barra miro los puntos desde arriba, tomo hebra de atrás y hago punto deslizado. Y voy a hacer eso en cada espacio de punto de la barra, ¿sí? Entonces, hebra de atrás, punto deslizado. Miro el punto desde arriba, hebra de atrás, punto deslizado. Hebra de atrás, punto deslizado. Y repito eso por toda la barra. Llegué al final de la barra y ahora ya voy a empezar a trabajar sobre el cuerpo del tejido, en donde hacemos puntos altos cruzados tomando solamente hebra de atrás. Entonces repetimos la secuencia. Saltamos el primer espacio de punto, vamos al que le sigue, tomamos hebra de atrás y hacemos punto alto. Ahora regresamos al espacio de punto que saltamos y ahí clavamos aguja y hacemos punto alto. Así nos queda. Salto el siguiente espacio de punto, voy al próximo, punto alto, tomando solamente hebra de atrás. Regreso al que salté, punto alto, que queda cruzado con el primero y así va quedando. Saltamos el que sigue, en el próximo, punto alto. Lazamos, volvemos al espacio de punto que saltamos, tomamos hebra de atrás y hacemos punto alto cruzado. Entonces vamos a ir repitiendo la secuencia de los puntos altos cruzados por todos los espacios de punto que siguen hasta llegar al final de la vuelta, ¿sí? Así va quedando. Acá tengo la vuelta número 4 finalizada, entonces a partir de ahora nuestro tejido es una repetición de esas dos vueltas. Es un tejido bastante sencillo, la construcción, entonces fíjense que es una repetición de dos vueltas. La vuelta de medios puntos altos, tanto sobre el cuerpo cuanto la barra, y la vuelta de los puntos altos cruzados, en donde en la barra hacemos puntos deslizados. Entonces vamos a ir repitiendo esas dos vueltas para ir agrandando nuestra prenda en ancho. Acuérdense que esa medida acá es la medida de largo vertical de nuestra prenda. Entonces cuanto más vueltas sumamos, más la crecemos en ancho hasta alcanzar una medida suficiente para ir desde un hombro hasta el otro. O sea, básicamente cubrir todo nuestro tórax en la parte de adelante, que sería como el ancho total del panel de adelante. Entonces, acá les muestro mi panel de adelante trabajado. Entonces yo fui alternando las vueltas de medios puntos altos y puntos altos cruzados, sumando una cantidad de vueltas total para ir desde un hombro mío hasta el otro, ¿sí? Básicamente cubrir mi tórax en la parte de adelante. Y así va quedando la barra a medida que la vamos creciendo, a medida que vamos trabajando más vueltas en el tejido. Entonces fíjense que la barra tiene un poquito menos de ancho que el cuerpo del tejido, que justamente esa es la función de la barra. Entonces lo que sigue ahora es ir sumando vueltas y vueltas para ir agrandando su tejido en ancho hasta que llegue desde la punta del hombro hasta la punta del otro. Les voy a dejar una foto acá en la pantalla de cómo se tiene que ver básicamente ese panel terminado. Y una vez que trabajan todo el panel de adelante, ustedes van a cortar el hilo y ahí van a trabajar otro panel exactamente igual, porque nuestra prenda tiene un panel de adelante y un panel de atrás iguales. Entonces trabajan todo el panel de adelante y después proceden para el panel de atrás. Yo para mi talle, soy un S, he trabajado un total de 35 vueltas de ancho. Y como les había dicho al inicio, en largo total había trabajado 56 cadenas. Entonces acá tengo 56 puntos de largo y 35 vueltas de ancho. Las que son un S pueden utilizar el mismo ancho de referencia. Entonces vamos a trabajar panel de adelante, después el panel de atrás que debe ser exactamente igual al panel de adelante, y una vez que tenemos los dos paneles tejidos nos vemos para hacer las uniones de hombros y laterales y la finalización del cuello. Una vez que tenemos los dos paneles tejidos, ¿sí? Panel de adelante y panel de atrás, ahora los vamos a enfrentar con la cara de adelante, la cara de textura hacia afuera, y vamos a delimitar con marcadores de punto los espacios que vamos a dejar de agujero de la manga y costura lateral, acá en el lateral de nuestra prenda, y también los espacios de agujero de cabeza y cuello y costura de hombros, acá en el extremo superior de nuestra prenda.
Y obviamente que esa parte acá de la barra queda toda de apertura, ¿sí? No vamos a unir nada acá abajo. Lo que yo les recomiendo es que ustedes ubiquen los marcadores de punto en donde piensen que les sirve de costura de hombros, espacio de cabeza, costura lateral y espacio de mangas y después pruébense la prenda. La regla que yo siempre utilizo es más o menos 1/4 del ancho total que tengo de prenda para costura de hombros de un lado y del otro, y después lo que sobra, que es básicamente la mitad de ese ancho, lo dejo para espacio de cabeza y cuello. Y acá en el lateral yo casi siempre dejo entre 15 a 17 centímetros de largo para espacio de manga, ¿sí? Entonces acá fíjense que yo tengo en total 17 centímetros, mientras que de hombro tengo 15 centímetros de costura y más o menos 21 centímetros de espacio para cabeza y cuello. De mis 41 centímetros acá de lateral, yo dejé 17 para la manga, entonces me sobra 24 centímetros de costura lateral. Independientemente de si siguen la misma cantidad de centímetros que yo o siguen otras cantidades acorde a otras prendas que ya tienen, lo más importante es que después de ubicar los marcadores se pruebe la prenda, porque a veces dejamos un espacio y cuando pasamos el brazo nos damos cuenta de que está muy apretado o muy suelto, entonces hace falta ubicar nuevamente los marcadores, ¿sí? Y una vez que ya tenemos todos los espacios delimitados, ahí vamos con las costuras, que la vamos a hacer con la aguja de crochet en los laterales y después con la prenda al revés para los hombros. Para la costura lateral de nuestra prenda vamos a trabajar de la siguiente forma, haciendo una vuelta de puntos bajos que queda bastante uniforme con la trama de puntos que venimos trabajando. Entonces así va a quedar nuestra vuelta de unión lateral. Ese ya es el otro lado de mi prenda unido. Entonces para eso vamos a venir acá, vamos a ubicar el marcador de puntos que determina el final del espacio de nuestra manga. Venimos con la aguja de crochet, yo estoy usando una de 4.5 milímetros, la que yo usé para el tejido fue de 5, así que es ligeramente más chica. Pueden usar la misma aguja que tejieron en el proyecto o una aguja más chica también. Entonces vamos a ubicar nuestro primer marcador y vamos a hacer ahí primero un punto deslizado, ¿sí? Sacamos el marcador y ahora vamos a mirar nuestros puntos desde arriba. Fíjense que cada uno de los puntos va a tener hebra de delante, hebra de atrás, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer la unión de la siguiente forma. Vamos a tomar la hebra de atrás del punto de adelante con la hebra de adelante del punto de atrás, ¿sí? Y ahí hago punto bajo. Entonces vengo en el espacio de punto, tomo hebra de atrás del punto de adelante con la hebra de adelante del punto de atrás. Y voy a hacer punto bajo. Entonces voy al siguiente espacio de punto, hebra de atrás del punto de adelante con hebra de adelante del medio punto alto del panel de atrás. Así me va quedando y yo voy a repetir eso por todo ese espacio que quiero unir, ¿sí? Entonces, hebra de atrás del primer punto con hebra de adelante del siguiente. Hebra de atrás del punto de adelante con hebra de adelante del punto de atrás. Así me va quedando la unión. Vamos a seguir trabajando esa secuencia de puntos bajos por todo el trayecto que queremos unir hasta llegar en el siguiente marcador. Acá llegué al espacio en donde estaba el último marcador, que es básicamente la parte inferior de la barra, ¿sí? En el borde inferior de la prenda. Entonces, en ese último espacio de punto vamos a hacer el punto bajo normalmente y después vamos a hacer un punto deslizado en ese mismo espacio, ¿sí? Y con eso terminamos nuestra costura. Ahora vamos a subir 2 cadenas, hacemos un loop en el hilo, venimos con la tijera y lo cortamos. Y con eso terminamos la costura lateral de un lado. Y ahora les toca repetir el mismo proceso del otro lado, ¿sí? Que acá ya lo tengo hecho. Y una vez que terminamos las 2 costuras laterales, ahí vamos con la costura del hombro. Y para la costura del hombro vamos a poner la prenda al revés para unir ese hombro con la aguja lanera mirando a la cara de adentro de nuestra prenda. Para la costura del hombro vamos a venir con la lanera, cortamos un pedazo de hilo que sea más o menos el doble de largo, ¿sí? De lo que yo quiero unir. Voy a ubicar mi primer marcador, que el mío está acá, voy a pasar la aguja por ese espacio, saco el marcador, voy pasando hilo por ese espacio hasta que me quede un pedacito así de hilo. Y ahí voy a hacer un nudito, ¿sí? Nudito común. Y después
repite lo mismo para asegurar bien esa costura, que no se suelte después. Ahora fíjense que nosotros vemos nuestros puntos de forma lateralizada, no vemos hebra de adelante y de atrás porque no estamos mirándolos desde arriba, sino que desde lateral. Entonces, de forma delicada, yo voy a ir pasando la aguja por los puntos de un lado y del otro, ¿sí?, para hacer la unión, buscando cualquier hebra que yo encuentre del punto de un lado con el punto del otro y pasando la aguja lanera por ahí. A mí siempre me gusta buscar la hebra más externa, entonces paso la aguja por acá, vengo con esa hebra del otro lado y ahí voy pasando. Les digo que la costura debe ser delicada porque si toman cualquier hebra o si directamente, no sé, pasan la aguja como muy por debajo del punto, a veces la costura se ve muy rústica del otro lado. Entonces siempre es mejor agarrar una hebrita más externa del punto de un lado y del otro, así después la costura se ve delicada del otro lado, ¿sí? Entonces vamos buscando hebritas del punto de un lado con el punto del otro y vamos a ir haciendo nuestra costura, ¿sí? Repitiendo eso hasta llegar en el marcador del otro lado. Una vez que llegamos al último espacio de punto, en donde está nuestro marcador, que acá ya lo saqué, vamos a pasar la aguja por ahí una primera vez. Cuando pasamos la segunda, vamos a dejar un loop así en nuestro hilo y vamos a pasar la aguja por adentro de ese loop tironeando el hilo para arriba, ¿sí? Y con eso cerramos la costura. A mí siempre me gusta repetir el proceso una vez más, así que hago un segundo loop, paso la aguja por adentro y tironeo. Y con eso la costura está terminada. Ahora debemos repetir el mismo proceso para unir el hombro del otro lado. Con los laterales y hombros ya unidos, ahora ponemos la prenda con la cara de adelante hacia afuera y vamos a trabajar 2 vueltas de finalización en el cuello, que son básicamente 2 vueltas de puntos bajos. Más que nada para dejarlo parejo y redondeado. Entonces vamos a venir con nuestra aguja de crochet, vamos a buscar acá la línea de nuestra costura, clavamos aguja al lado de esa línea de costura y vamos a hacer punto bajo. Y ahora vamos a ir clavando nuestra aguja de crochet en donde encontremos un espacito disponible y vamos a ir haciendo puntos bajos, ¿sí?, alrededor de todo ese agujero del cuello. Entonces voy a ir buscando espacitos para poner puntos bajos, ¿sí?, alrededor de todo el agujero del cuello. Entonces vengo acá, hago punto bajo, acá punto bajo, acá otro punto bajo y voy a ir trabajando puntos bajos por todo ese agujero hasta volver acá en donde empecé. Acá ya di toda mi vuelta, regresé al espacio de punto en donde empecé, voy a cerrar esa vuelta con un punto deslizado entre el último punto bajo y el primero. Acá voy a hacer puntito deslizado. Ahora subo una cadena de altura, en ese mismo espacio de punto hago punto bajo y voy a seguir trabajando un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, ¿sí? Entonces voy al siguiente espacio de punto, hago punto bajo, en el siguiente lo mismo, en el siguiente lo mismo y ahora seguiré trabajando esa secuencia, ¿sí? Puntos bajos, uno por cada espacio de punto por toda esa vuelta. Así me va quedando, repito eso hasta regresar en donde empecé la vuelta. Finalizamos nuestra vuelta uniendo el último punto bajo con el primero, con un punto deslizado y con eso terminamos oficialmente nuestra finalización. Entonces subimos 2 cadenas, hacemos un loop en el hilo y lo cortamos. Cerramos bien ese punto y ahora lo que queda es con la lanera esconder los pedacitos de hilo colgantes alrededor del tejido, ¿sí? Y una vez que terminen de hacer eso, la prenda está oficialmente finalizada. Espero que les haya gustado el tutorial. Si llegaron hasta acá, no se olviden de dejar su like, compartir el tutorial con sus amigas crocheteras y suscribirse al canal. Un beso, chicas, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!